Gloria a Dios. ¿Cómo están esta mañana? En victoria. Gloria a Dios, bendecidos en el Señor. Sin el Señor no somos nada, pero con Él estamos completos. Gloria a Dios. Ok, quiero que abra su Biblia esta mañana. Vamos al estudio de la palabra de Dios. Y abra su corazón y dispóngalo para poder aprender de la palabra del Señor. Cada vez que abrimos la Biblia y vamos a meditar en la Escritura, Dios quiere hablarnos. Dios debe hablarnos. ¿Cuántos creen que Dios habla? Sí, Dios habla. Si Dios habla es porque tiene un mensaje que darnos. Y si hay un mensaje que quiere darnos es porque quiere que hay algo que tenemos que hacer. Y eso tenemos que aprenderlo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al versículo 9. Vamos a estudiar un poco sobre el favor de Dios y la razón del hombre. El favor de Dios y la razón del hombre. Vamos a ver qué nos dice el Señor en estos 9 versículos. Vamos a pedirle que nos ayude para poder basarnos en el contexto y poder hacer una reflexión hacia nuestras vidas. Ahí le aparece como subtítulo en su Biblia el aguijón en la carne. O sea, un título metafórico, ¿verdad? Un aguijón. ¿Cuál era el aguijón que tenía Pablo? ¿Nadie sabe? Yo he escuchado a algunos que saben. Dicen que era un dolor de cabeza. Otros dicen que era un demonio. Pero la Biblia no lo dice. Por eso es metafórico. Porque es solo para señalar el nivel de ataque que él tenía, ¿no? El nivel de sufrimiento, pero no se sabe qué es lo que pasaba, tanto así que le había llevado a pedirle a Dios. Hay cosas con las cuales nosotros aprendemos a sobrevivir, ¿no es verdad? Que aún oramos y no sentimos la necesidad de decirle a Dios que nos la quite. Hasta que ya entendemos que lo que estamos pasando es grave y que nadie más nos puede ayudar, solo el Señor, entonces vamos al Señor. Y vamos repetidas veces. Por eso es que entendemos que el ataque que Pablo tenía era algo fuerte, que él especifica que le llevó 3 veces a pedirle al Señor. ¿Por qué le llevó 3 veces? Porque a la tercera vez el Señor le habló. Si Dios no le hubiera dado una respuesta, él hubiera seguido pidiendo al Señor en su oración. Pero a la tercera vez Dios lo frenó y le dijo: te mando la sanidad. No le dijo así. Le dijo: basta de llorar, basta de enfocarte, hay cosas superiores a esa. Lo importante es que sepas que yo estoy contigo y que mi gracia es superior a todo lo que tú puedas estar pasando. Esas cosas son incomprensibles, hermano. Por eso es que le he puesto el favor de Dios y la razón del hombre, porque hay una batalla. Los hombres, es difícil entrar en razón con Dios. ¿Cómo acordarnos con Dios? Es difícil entender la mente infinita de Dios con mi mente finita. En mi nivel, hermano, a lo que yo logro entender y ver, yo espero que Dios reaccione a lo que yo entiendo y comprendo, pero la mente de Dios es infinita. Él tiene una razón, Él tiene un porqué. Y a veces, aunque nos vea sufrir, nos vea llorar, Él sabe el por qué nos ha dejado eso. Entonces vean lo que dicen estos versículos. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Hay una petición
de los corintios, y eso sucede hasta hoy, por lo cual los hombres podemos caer en una transgresión y podemos pasar mucho tiempo hablando de nosotros, porque a veces la misma congregación o los mismos creyentes buscan personas usadas por Dios. A ver, cuéntenos su testimonio. A ver, cuénteme qué es lo que Dios está haciendo con usted. Y la gente vive, y como eso alimenta el ego del hombre, el orgullo del hombre, entonces a veces los líderes caemos en esta transgresión de solamente contar las grandezas y cómo Dios me usa y Dios acá. Tanto así que Pablo se lo reclama después y les dice: por causa de ustedes, por culpa de ustedes, me he vanagloriado. Porque ellos le exigían. Pero dice Pablo, voy a ir a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice: conozco un hombre en Cristo. ¿Quién era ese hombre? El mismo Pablo. Dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Dice: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé. Dios lo sabe. Dice: fue arrebatado hasta el tercer cielo. Wow. Nosotros hemos ido en el primero. Y ya nos creemos la mamá de Tarzán, la gallina de los pollitos, la última Coca-Cola en el desierto. Este hombre dice que había sido arrebatado hasta el tercer cielo. Hay personas que han tenido estas experiencias, dicen ellos, y las han registrado en varios volúmenes de cassette, de CD. Y ahí pasan primer volumen, segundo volumen, tercer volumen, cuarto volumen, le vendo, cómprelo. Y pasan dando solamente eso, ¿verdad? Entonces, imagínense, Pablo había sido sacado hasta el tercer cielo, y conozco, dice él, a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado, dice, al paraíso. Este no fue al infierno. Él fue al paraíso. ¿Qué hay en el paraíso, hermanos? Los muertos en Cristo. El paraíso es donde están los muertos en Cristo. El infierno es donde están los muertos sin Cristo. Ahora dice que fue arrebatado donde oyó palabras que inefables, que no le es dado al hombre. Por eso no las contó. No le es dado al hombre expresar. De tal hombre, dice, me gloriaré. Está hablando del hombre espiritual que tuvo experiencia. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Porque en otra parte vamos a hablar todo el currículum del apóstol Pablo, terrenal, humanamente, ¿no? Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo de religión, de perseguidores de la iglesia de Cristo, de sus contemporáneos era el mejor, había sido instruido a los pies de Gamaliel, el mejor maestro judío. O sea, nadie le llegaba a él. Él tenía de qué vanagloriarse, pero él dice: eso no lo voy a hacer. Por eso dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, de todo lo que ha contado, no me saltase desmedidamente. ¿Usted cree que Pablo tenía un poquito de orgullo? Sí. ¿Usted cree que este hombre, hermano, que escribió muchas cartas y que es el hombre que se preocupó por la doctrina de la iglesia, gracias a él la iglesia tiene un equilibrio doctrinal? ¿Usted cree que tenía orgullo? Sí, sí, ¿verdad? Ahora, ¿dónde quedamos nosotros? Que no hemos escrito pero ni un poema.
pero ni un rezo, hermano. Y dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque tenía tendencia a hablar de él. Entonces dice, vea, me fue dado un aguijón en la carne. ¿Quién se lo dio? Pero le fue dado, dice, un aguijón en la carne. ¿Quién era este? Un mensajero de Satanás. Acá podemos deducir que quien da este aguijón es Dios. Porque es como el guinzayo que se le pone al perrito, ¿no? La soga esa para que él no vaya más allá. Porque el perrito, cuando usted lo suelta, si ve otro perro, va y hace. Entonces Dios tuvo que ponerle algo para poderlo. Todos tenemos una cuerda con la cual Dios nos sujeta. Él sabe cuándo tirar esa cuerda. A veces la Biblia lo expresa algunas veces comparándolo al freno del caballo, que es más complicado, porque el freno del caballo lleva un fierro que se les mete acá en la boca, y ellos no pueden asentar su mordedura, y para frenar ese caballo que va a toda velocidad, es ese fierro que lleva en los dientes que le tira la quijada para atrás. El caballo por fuerza debe frenarse. Bueno, por ahí está su freno entre los dientes. ¿Y era un mensajero de quién? No fue ni el arcángel Gabriel, sino que era un mensajero de Satanás, como en el caso de Job, ¿verdad? Mensajero de Satanás, Satanás mismo. Dice que ¿qué le hacía? Otra, metafóricamente, para dar a entender, hermano, la calidad de presión que tenía, ¿verdad? El golpe, porque nos pueden pegar por acá, pero si te meto una bofetada, hasta los dientes uno siente que los perdió. Será fuerte la presión que tenía Pablo con este mensajero de Satanás que venía y le abofetaba cuando él quería, ¡pa! Imagínense, hermano, usted va caminando de repente, ¡pa! Sí. Usted viniera enojado a la iglesia. Dice, no sé quién me viene pegando ya rato. Dice, hoy no voy a la iglesia, ¡pa! Yo soy bravo, ¡pa! Qué bueno, ¿no? Que viniera un mensajero así. Nosotros estuviéramos bien alineaditos, hermano. Para que no me enaltezca. El problema de Pablo es que se enaltecía, se exaltaba, se enfocaba solamente en él. Y cada vez que decía, hermano, yo soy, ¡pa! No, yo no soy, hermanos. Porque cada vez que Dios veía que Pablo, siendo el hombre un instrumento de Dios, cada vez que Dios lo veía que iba para afuera, llegaba este mensajero y le decía, ¡pa! Gloria a Dios. Nosotros no necesitamos solo un mensajero, varios a veces, hasta que nos puedan amarrar. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho, bástate mi gracia. Y nosotros que creemos que hay que venir a orar para que Dios sane, para que Dios nos libere y queremos irnos, y a veces no escuchamos que Dios dijo, basta de orar. Sea hombre, le dicen a uno a veces. Dice, yo no pongo cargas a quien no las puede llevar. Aprenda a llorar con Dios, aprende a sufrir con Dios, acepta lo que Dios está haciendo en tu vida, que es parte de la fe y la voluntad de Dios. Recuérdese que son todas cosas transitorias, que hoy son, mañana no son, pero a veces son de parte de Dios. Entonces Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántas veces me has pedido que yo te use? ¿Cuántas veces me has pedido que yo te dé de mi espíritu? Entonces mi poder solo llega en los humildes, sencillos. Y tú eres un poco orgulloso.
Entonces, para que mantengas el poder, yo necesito que te estén siempre acariciando la mejilla. Y así en palabras vulgares, la jeta. Por tanto, acá Pablo cambia. Hermanos, qué lindo cuando se entiende el mensaje, ¿no? Porque él escribe y él cambia. Porque después de que escucha que Dios le dice, así funciono yo, ahora él dice, por tanto, bueno, hermanos, he decidido de buena gana. Ay, que me duele, hoy no puedo gloriarme. No, de buena gana, ¿qué me duele? Gracias, Señor, por este día. Hay otros que amanecieron peor de mí. Entonces dice, de buena gana me gloriaré, más bien ¿en qué? Este vocabulario no se usa más hoy. Gracias, Señor, por esta enfermedad. Gracias, Señor, por este problema. Gracias por esta dificultad. Tú tienes el control. No le estamos diciendo, Señor, mátame con esto, déjamela para siempre. Le estamos diciendo, gracias porque entiendo que tú tienes el control. O sea, te voy a glorificar aun cuando yo esté mal. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí. Ay, hermanos, mire cuánta unción tenemos nosotros y después seguimos disparando balas por todos lados. Entonces Pablo dice, no, para que repose su poder sobre mí. Por lo cual dice, por amor ¿a quién? A Cristo me gozo en las debilidades. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por cuanto soy débil, porque cuando soy débil, ¿cuántos fuertes hay acá? Bueno, hermanos, hay que aprender a aceptar las cosas como vienen, porque el Señor tiene el control. Amén, oramos. Padre, te damos gracias esta mañana, te bendecimos esta mañana, te damos toda la gloria y te damos toda la honra. De repente, Señor, no estamos pasando lo que otros están pasando, pero tú no pones cargas a quien no las puede llevar. Y si hoy, Señor, estamos bien, te aseguro que tarde o temprano, Señor, vamos a tener cualquier dificultad, Señor, cualquier prueba, cualquier necesidad. Puede ser enfermedad, tribulación, Señor, pero queremos aprender de la vida de tu apóstol, Señor, el apóstol Pablo, y queremos, Señor, que esa palabra que para él, Señor, se hizo un manual de conducta, un patrón de conducta, nosotros queremos aplicarlo a nuestra vida y que podamos adorarte, que podamos glorificarte aun cuando las cosas van mal, aun cuando veamos negativo, aun cuando no veamos nada, aun cuando duela, aun cuando falte, aun cuando hay necesidad, Señor, queremos siempre alabar y glorificar tu santo y poderoso nombre para que tu poder repose sobre nosotros. Por eso hay enfermos orando por otros enfermos. Por eso hay gente con hambre orando por otras personas que tienen hambre. Por eso hay personas bendiciendo a otros cuando ellos no son bendecidos. ¿Por qué? Porque saben que aunque estén en problemas, en necesidades, el poder de Dios fluye en sus vidas para bendecir a muchos. Queremos ser esos instrumentos, Señor, y queremos que tú nos hables esta mañana para aprender de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Toma el control en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. Y vamos a, con la ayuda del Señor, siempre seguir hablando de estos consejos del apóstol Pablo, que es una palabra vigente para todos los tiempos, ¿verdad? Entonces, el favor de Dios versus la razón del hombre. Fíjense, el término de esta palabra del favor de Dios o de la gracia, como Dios le dice a Pablo, bástate de mi gracia. Fíjense que la gracia de Dios es la que hace la diferencia en cada uno de nosotros.
Y esa gracia, hermano, tiene que ver con un regalo inmerecido. Ahí es donde vamos a entrar en tema de ir distinguiendo lo que es el favor de Dios y la razón del hombre. ¿Cómo puede el hombre contendiar con Dios? ¿O cómo puede el hombre creerse importante o superior a Dios hasta el grado de poderlo negar, cuando la Biblia expresa que la gracia es el regalo inmerecido? O sea, esa gracia de Dios que dice que nos ha escogido para que su poder permanezca en nosotros ha sido inmerecido. Es gratis. Y lo gratis tiene que ver con ese favor de Dios. Por eso es que vean lo que encontramos acá, ¿verdad? El favor de Dios tiene que hacer por fuerza contraste con la razón del hombre. Primera de Corintios 1, 26 al 28, para que vayamos viendo qué encontramos acá de esta gracia inmerecida, este favor, este regalo de Dios, que Dios nos lo dio, encontrándonos en qué condición. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. Estas son las palabras del apóstol Pablo, hablándole a una iglesia que tiene la gracia de Dios, que tiene el favor de Dios, que puede tener una variedad de cosas que la vamos a ir viendo. Hay dones, hay talentos y venimos usados por Dios. Pero Pablo dice que no sois muchos sabios según la carne. Entonces esto aclara la condición en la que vivíamos humanamente sin Cristo y cómo vivimos hoy en Cristo. Humanamente, Pablo dice, yo podía gloriarme, y digo verdad. Soy maestro de teología, pudo decir Pablo. Soy maestro de escatología. Él podía seguir diciendo todo lo que él, y lo expresa en una de sus cartas, y dice, todo eso es verdad. ¿Ha visto usted en la parte humana cuántas personas van presos y dejan de ejercer la profesión que no era de ellos porque la habían usurpado? Porque compran títulos. Hoy tenemos en el medio de los políticos gente con título que nunca lo tuvo. Y aún en nuestro medio también, usted que es hermano doctor, dice, ¿se graduó? No, pero estudié primer año. Entonces ahí está el doctor y la doctora matando gente. Entonces Pablo dice, yo cuando hablo lo que yo soy. Eso es verdad. Pero le dice a la iglesia, y esto es para que nosotros nos demos cuenta cómo el hombre puede sentirse importante, superior, cuando dice que en la condición que Dios nos encontró, no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sigamos. De repente habrá un poderoso, un noble acá que el Señor lo llamó. Sino que, ¿qué escogió Dios, hermanos? Lo necio del mundo escogió Dios. Por eso tenemos en las iglesias problemas de obediencia. Porque a quien sea más necio que el otro, cabezón. Hueso duro, cabeza dura. Si Dios mismo llamó a Israel duros de cerviz, o sea, duros de la cabeza, no les entra. No está diciendo de servicio, sino de entender. Ahora, si Israel fue duro para servirle a Dios, nosotros ni nos comparamos a Israel. Porque aún hasta el día de hoy Israel sigue confiando en Dios. Pero les ha sido duro entender. Han muerto generaciones y siguen muriendo cantidad de judíos o hebreos, como se les llame, por cabeza dura. Mire, tan duros que son que no recibieron a Cristo. Pero nosotros lo hemos recibido, pero no le obedecemos.
Entonces hay una dureza. ¿Por qué? Porque éramos necios, lo necio del mundo. Eso escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo. Nosotros somos tan débiles. Somos débiles. Hay días que usted viene en un estado, o nosotros venimos en un estado, de que si no me saludaron bien, eso me tiró al suelo. Somos débiles. Si ese día no encontré al pastor en la iglesia, ese día me molesté, porque somos débiles. Hoy estamos bien, mañana estamos mal. Solo para que veamos qué clase de personas es la que compone la iglesia del Señor. ¿Cómo podemos hoy en el Señor creernos grandes, sentirnos superiores, sentirnos importantes? ¿Cómo podemos hacerlo si necesitamos recordar quiénes éramos sin Él? Y no solamente quiénes éramos, quiénes podemos ser si nos apartamos de Él. Porque fuera de mí nada podéis hacer. Yo porque soy inteligente, hermano. Pues inteligencia te la ha dado Dios. Yo porque soy fuerte, pero eso te lo ha dado el Señor. Pero yo porque oro más, pero eso te lo ha dado el Señor. Pero yo ayuno más, eso te lo ha dado el Señor. Pero el día que medio te descuidas, no funciona más, porque lo ha dado el Señor. Entonces, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar primero a los sabios, ¿verdad? Y después a los fuertes. Entonces, cuando leemos este versículo, podemos nosotros descifrar qué buscaba Dios. ¿Qué es lo que Dios buscaba? Simple y sencillamente, la Biblia nos dice, en lo que hemos leído de Pablo, le dice Dios: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando habla de la debilidad, está hablando de Pablo, de una persona sencilla, humilde, tranquila. Y cuando hablamos de esas características, hablamos de una vasija vacía. Dice que él no puede poner un remiendo nuevo en un traje viejo, ni puede versar, dice, vino nuevo en un odre viejo. Lo mismo lo compara y dice: yo no puedo dar de mi poder, de mi unción, de mi espíritu en una persona que no ha vaciado su corazón, que no ha entendido. Porque ¿cómo puede Dios? Dios me dice: te voy a dar poder para sanar. Al nomás que tú extiendas tus manos, todos se van a sanar. Dios lo hace, Dios lo puede hacer, pero ¿por qué no lo hace? Porque el día que yo vea que extiendo mi mano y se sanan 10, se arruinó el pastor Zúñiga. Porque puedo comenzar a sentirme, yo puedo decir que no soy orgulloso, claro. Durante yo no tengo, durante yo no soy. La cosa es cuando yo llego a tener. Y sucede mucho, especialmente, hermano, en las personas que venimos, ¿verdad? Como dice el dicho, unos nacen con estrella, pero otros nacen estrellados. Y entonces, yo, por ejemplo, vengo de los que nacimos estrellados. ¿Qué estrella ni qué nada, hermano? Ahí había que luchar para sobrevivir entre todos mis hermanos. Y de ahí he tenido que salir gracias a la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Cuando uno de repente sale de ahí y comienzas a tener, la mayoría de personas se vuelven orgullosas. Allá había que correr. Yo recuerdo que a una de mis vecinas, que descalza iba al mercado, tenía una tiendita, ella iba con su canasto, la señora, y cuando salía de la calle polvosa y entraba a la calle pavimentada, usted sabía que era el pavimento porque le sonaban las uñas. Chas, 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 chas. Los pasos que ella daba, porque iba descalza. Y las uñotas.
Entonces, ¿verdad? Y muchos venimos de allá. Claro, hoy regresamos y usted llega al aeropuerto y quiere taxi, quiere vehículo que lo vaya a recoger. ¿Y en qué vamos a salir? Ahí en el bus. Ay, no, yo no me gusta andar en bus. Y eso son cosas que la vida las da. El problema, lo que yo estoy enfocando es que no nos debe afectar, porque hoy puede andar en un vehículo, mañana le va a tocar caminar. Hoy puede dormir en un buen colchón, mañana le va a tocar dormir en el piso. Ay, hermanos, el liderazgo que tenemos hoy en la iglesia no va a venir de su país para venir a dormir en el piso acá. Y ese es el problema, y eso está en todos los niveles. No hay necesidad de ser ministro. Le está hablando a toda la iglesia, porque en nuestro nivel podemos cultivar cosas que son nocivas para nuestra salud, que son dañinas, y eso no permite que Dios fluya. Y aunque Dios quiera hacer muchas cosas, y aunque te hayan profetizado por toda la vida, la cosa es que Dios está buscando ¿qué? Vasijas vacías. ¿Por qué? Porque todo lo que Él va a depositar ahí debe ser de Él. ¿Por qué debe ser de Él? Para que nadie se vanagloríe. Y todos, cuando suceda algo, gloria a Dios. O sea, eso es lo que Dios, por eso es que dice, esto escogió Dios, lo más vil. Ahora, usted va a ver a Israel y usted va a buscar las raíces. ¿De dónde saca Abraham? De Harán. Y aunque habla que era una tierra que tenían dinero, eran paganos, idólatras. Si este hombre es un caso especial, porque Dios lo llama y le cree a Dios. No vaya a creer que Abraham viene de estar en un culto, en una sinagoga, y ahí Dios le habló y entendió la voluntad. No, lo llama. Y con él forma un pueblo que no existía. Por eso lo que no existió, eso tomó Dios. Y cuando le digo que no existió, usted va a buscar los nombres de las personas famosas, de dónde vienen. Dice, ¿qué apellido es usted? Ah, yo soy apellido, pongamos un nombre, Versace, Monte Napoleone. Ya, mi respeto, hermano. ¿Y usted qué? Perecerás. Si ya por el nombre y por el apellido ya determinan de dónde viene y quién es usted. Yo soy López. Ah, dice común, esos López hay por donde quiera. ¿No es verdad? Entonces nos identifica eso. Pero si vamos a buscar acá, hermano, ¿usted de qué familia viene? Ay, hermano, ni familia. Nosotros éramos un grupito de los únicos como de 10. Y hoy de repente ya creció. Pero de noble, ninguno. Lo que no era, Dios lo trajo desde allá. Porque Dios dice, yo te voy a exhibir. Si tú te vacías humanamente y dejas que yo te llene, entonces yo te voy a exhibir. Y ahí es donde nosotros, hoy usted va y dice, no, mi pastor es el pastor Zúñiga. ¿Y de dónde? Del Salvador. Gracias a mí han conocido el Salvador acá en Europa. Y eso es orgullo, ¿ha visto? Pero gracias a Dios que me sacó desde allá y me trajo acá para que me conozcan peruanos, ecuatorianos, ucranianos, brasileños, italianos, todos. Gracias a Dios. Entonces yo no le puedo decir, hermano, yo salí, ¿verdad?, del instituto, después pasé a la universidad, de la universidad salí como misionero para acá, gloria a Dios. ¿Qué? Acá aparecí de la nada. Y ustedes aparecieron de la misma manera. Y acá Dios los está usando y los seguirá usando, pero Él quiso. Él es el que ha depositado, ha llenado, hermano, nuestra vasija. ¿Para qué? Pero nunca olvidemos que sabios no éramos. Nobles no éramos. Lo más vil del mundo escogió Dios para llenarlo. Y ahí nos ha dado, ahí nos ha saciado, ahí quiere que nosotros
funcionemos. Por eso es que le preguntaba, ¿qué es lo que Dios busca o buscaba? Dios buscaba esas vasijas vacías. Hay otro mensaje donde Pablo va a una de las iglesias y dice: hermanos, había hecho un tremendo bosquejo porque quería hablarles cuántas horas pasé a los pies de Gamaliel, quería hablarles cómo le enseñaba a los maestros, pero al final dice: he venido a ustedes y me propuse solo hablarles del Cristo crucificado. Porque el problema es que cuando uno ha sido mucho, habla solo de uno. Y lo que Dios quiere es que hablemos de Él, no de nosotros. El mensaje que vamos a dar es de Él, no de nosotros. ¿A quién le importa quién soy yo si yo no puedo hacer nada por ti? Pero cuando yo hablo de Él, Él sí hizo algo por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario. Él versó su sangre para salvarnos. Él pagó el precio. Él bajó desde lo alto, descendió y nos rescató de donde estábamos hundidos, perdidos. ¿Sabía usted, si le mencioné a Abraham, que salió de Harán, sabía usted por qué no quieren a los semitas? Porque son una especie de cíngaros. No es un pueblo noble. Ellos eran una caravana de nómadas. Y es una especie de cíngaros. Así han vivido siempre. Ahora, con el pasar de los años, Israel está lleno de premios Nobel. Tienen los más sabios. La gente más rica del mundo son judíos. En todas partes. Siguen haciendo muchas cosas allá en Israel, como lo hemos contado, pero no porque ellos descienden de un linaje o de una raza que siempre ha habido así. No, ha sido siempre Dios. Tanto así que cuando ellos se han apartado de Dios, Israel ha llegado hasta el punto de desaparecer del mapa. Y Dios los ha levantado de nuevo. Imagínense cómo Israel tiene 70 años de existencia. Cuando lo llevaron ahí después del holocausto, lo llevaron ahí, lo reunieron ahí para que se murieran en el desierto. Y de ahí Dios los levanta. ¿Qué han hecho ellos? Nada. Y ellos mismos lo expresan. Cuando estábamos en la noche oscura, lo comenzó a ministrar Dios. Esta otra persona comenzó a orar. Esta otra persona comenzó a presentar ante el gobierno. ¿Por qué no lo reconoce? Entonces hubo una cantidad de personas que, movidos por Dios, hicieron que Israel resurja. Ellos no han hecho nada. Es Dios. Por eso es que cuando uno va a Israel, lo único que debe exaltar y alabar es la mano poderosa de Dios en ese pueblo. Porque hoy es una generación que está buscando reconstruir. Mañana le puede desobedecer, Israel vuelve a desaparecer y con el pasar del tiempo vuelve a surgir. ¿Por qué? Porque es Dios. Lo mismo somos nosotros. Hoy estamos en una plataforma, mañana, Dios no lo permita, puede volar bajo. Y usted va a encontrar un montón de ministros y líderes y gente que dio todo en una obra. Y hoy los encuentra borrachos, drogadictos, alcohol por todas partes. Ahora Dios los puede volver a levantar de nuevo. Pero el mensaje que yo le quiero dar y que Pablo está enfocando es que estamos llenos como vasija, pero lo que tenemos es de Dios. Si nos alejamos de Dios, quedamos vacíos de nuevo y ya no tenemos ningún valor. Hay un dicho que dice: vive el rey, viva el rey. Muerto el rey, viva otro rey. Porque la gente no debe seguir el hombre, la gente debe seguir lo de Dios. Es Dios el que tiene que ser seguido, es Dios el que tiene que ser alabado, es Dios el que tiene que ser buscado, no el hombre. Usted no vaya a la iglesia porque ahí hay apóstol, hay cobertura, hay todo grande. Usted no vaya por el hombre no es nada. Te vaya por Dios. Y cuando llegue a un lugar diga: Dios está acá. Eso es lo que Jacob dijo: esto no es nada más que casa de Dios y puerta del cielo. Ahí no había ningún alma cantando ni haciendo culto, pero ahí estuvo Dios. Entonces nunca se va por los hombres, siempre se va por Dios.
Busque a Dios siempre. Y si acá en esta casa usted lo ha encontrado, siga buscando a Dios, aunque cuando no venga nadie. Porque usted viene a buscar a Dios, no viene a buscar al hombre. Entonces Dios busca estas vasijas que ellas deciden vaciarse. Por eso es que Pablo dice, y de buena gana. Si yo sé que voy a ser mejor, si yo sé que Dios me va a usar, entonces de buena gana me voy a esforzar para sacrificarme, para que Dios me llene. ¿Ha visto usted que la iglesia es una especie de hospital psiquiátrica, ortopédico, maternidad? ¿No es verdad? Y los pastores tenemos que ser una especie de médicos, como a ver que usted tenga consulta, ¿verdad? Un apuntamiento con el pastor, ¿sí? Es que mi pastor, que me duele acá, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi tía, es que me tiraron el pelo, es que cuando yo estaba chiquitito, es que cuando mi mamá quedó embarazada, dice yo. Sí, hay una cantidad, hermanos, de traumas, de heridas, de dolencia. Entonces, la iglesia es una especie, hermano, de un hospital. ¿Por qué? Porque le puedo hablar de las posiciones sociales. Hay iglesia de ricos, de empresarios y millonarios. ¿Usted cree que en esa iglesia una persona llega diciendo, pastor, ore por mí porque me quedé sin trabajo? No, el pastor ahí no está orando nada por trabajo, todos son empresarios. Pastor, ¿puede orar por mí para que el Señor me dé un carrito? No, esos tipos se mueven en la Ferrari. ¿Usted cree que el pastor va al Señor, por favor, que los hermanos diezmen? No, si hay ni necesidad de diezmo, la ofrenda cubre todo. Basta que un miembro diga, tome pastor, acá están 50,000, he tenido ganancia en mi empresa, hoy acá está. Entonces, esa iglesia tiene menos problemas que nosotros. ¿Usted cree que una persona que nació en una cuna de ricos viene, que a mí me tocó, es que yo fui el primero de mi mamá y me tocó que cuidar a todos mis hermanos y yo no tuve infancia, no, esos tipos tuvieron 2 sirvientes. Ellos tienen menos traumas que nosotros, menos problemas psicológicos que nosotros. ¿Sabía usted que hay ricos que ni saben que hay gente muriéndose de hambre en el mundo? ¿Sabía usted? Véalo hasta por la televisión, los programas que hacen. Hay ricos que cuando hacen este tipo de programas que van y exploran y dicen, wow. Hay de esos ricos que van, deciden irse ellos y van a buscar dónde ayudar. Y van a comunidades y qué es lo que están haciendo y ahí donan grandes cantidades. Pero cuando ellos cuentan, dicen, nunca pensé que en el mundo hubiera necesidad. Hermano, piense esto. Hay ricos que no saben que hay pobres. No saben que hay gente muriéndose de hambre. No saben que hay gente que no tiene techo donde vivir. ¿Por qué? Porque ellos tienen 2 casas en la ciudad, mansiones, tienen casas en las playas de su país, tienen mansiones en las playas de otro país, en los mejores países, y tienen dinero en todas las bancas. Ellos se van a morir, ellos, sus hijos, sus nietos, todos se van a morir y no terminan de gastar la plata. ¿Usted cree que esa persona, si se convierte, va a venir a la iglesia a decirle que tiene un trauma? Porque yo cuando estaba chiquitito nunca me compraron un juguetito para jugar. Hasta por eso hay que estar orando acá en la iglesia. Por eso hay unos que ya grandes se compraron el juguete, porque chiquitito no lo tuvo. ¿No es verdad? De ahí salimos. Eco, porque vea cuál es el conflicto emocional, sentimental, de enfermedad, y por qué la iglesia, y para que nos demos cuenta que Dios nos sacó de la nada. Y hoy en Él, claro, hay un proceso de sanidad, hay que estar orando, hay que estar haciendo liberación, hay que estarle dando palabras de aliento. ¿Cuánto cuesta formar un líder?
Y usted de repente que, hoy sí, ese hermano, hoy yo creo que ya maduró y de repente, ¡bum!, cae de nuevo. Ese no ha madurado ni a golpes. Porque tiene una serie de traumas que no han sido tratados. Y cuando los traumas en la vida no son tratados, la persona tiene una vida fluctuante porque su conducta es trastornada. Entonces él hoy está contento, mañana está triste. Hoy tiene victoria, mañana tuvo derrota. Entonces él va y viene. Entonces usted cuando le veo, hoy lo agarro para servir, mañana, ay, pastor, yo ya no voy a servir porque... ¿Cómo se puede usar una persona así? Pues no, esa es la iglesia. Y hay que superar. Por eso es importante entender dónde me encontraba. No era nadie, todo enfermo, mal educado, pero de ahí Dios me sacó para hacerme una buena persona. Debo decidir de buena gana, dijo Pablo, vaciarme de todo lo humano para que Dios me llene y así yo pueda madurar y fluir. Pero nosotros debemos decidir. Dios tiene todo el plan para hacerlo y tiene todas las herramientas, hermano, para hacerlo. Pero nosotros debemos decidir. 3 veces, dijo Pablo, fui. A la tercera Dios me habló y entendí el mensaje. ¿Y qué siguió haciendo Pablo hasta que murió? Aguantando cachetadas. Y no de la suegra, de un mensajero de Satanás. Pero tuvo que decidir él no seguir hablando de él. Tuvo que entender él, porque Dios nos lleva a un nivel cuando nosotros podemos entender lo bueno y lo malo, hasta el grado que entendemos cuando me estoy pasando el límite. Creo que estoy volviendo a como yo era antes. Ese es el mensajero. Pablo llegó a entender, si no quieres aguantar cachetadas del mensajero, por favor, reconoce el límite. Porque al nomás que te vayas sintiendo orgulloso, la mano va volando. Ahora, si yo no quiero aguantar cachetada, yo no me voy a pasar al otro lado. Eso era antes. No, porque la mano está lista. Y la mano no es un maltrato ni una especie de masoquismo, es una amabilidad de Dios para mantener su poder en nosotros. Porque Dios al final puede decir, si quieres vete, lo único que yo voy a hacer es retirar mis inversiones. Y ahí vive como tú quieras. Por eso es que es lo que hace Dios, eso es lo que hace. Le quita a los hombres, los retiene. ¿Qué es lo que hacen las naciones cuando entran en guerra y hay conflicto y están las otras naciones? Tenemos un caso de Venezuela y Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace? Cerrar las finanzas. Dice, ese dinero de esa nación es intocable. No puede seguir girando, ahí está. Por eso es que dice, los dones y los llamamientos son irrevocables, pero si pecas no son operativos. O sea, no es que te quita el don, no es que te quita el ministerio, pero no es operativo. Es como que usted atesore todos los euros de acá y un día el gobierno diga, ¿sabe qué? Ya no se puede más comprar con euros, solo con lire. Y usted va un día con euros y dice, no, ya no vendemos con euros. ¿Y qué debo hacer? Vaya a cambiarlo. Si no, no puede comprar. Entonces no son operativos. ¿Por qué? Porque Dios retira lo de él. No puede, automáticamente no puede ser operativo cuando el hombre quiere vivir como quiere. Entonces hay 3 cosas fundamentales que forman un triángulo perfecto: tener, hacer y estar. Vean lo que dice 2 Corintios 10 del 3 al 4. Por eso es que encontramos, hermanos, esta oposición de la razón del hombre y el favor de Dios y la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres pensamos de una manera: yo creo, yo soy, yo tengo, yo lo he hecho esto. Y en cambio es importante entender que Dios lo ha hecho todo. Yo solamente debo tener lo que Dios quiere que yo tenga. Este es uno de las esquinas del triángulo.
Yo solo debo tener lo que Dios quiere que yo tenga. Vea lo que dice el 3 y el 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para para la destrucción de fortalezas. Entonces yo solo debo tener lo que Dios quiere que yo tenga. Y aunque vivimos en la carne, pero no militamos, no dice ni estamos, sino militamos, que tiene que ver con una institución militar. Sí. Entonces las instituciones militares en todas las partes del mundo, si usted tiene un periodo, hay partes que es obligatoria, 1 año, 2 años, y usted debe cumplir eso. Si usted se deserta en tiempo de guerra, en tiempo de paz tiene tantos años de cárcel. Si abandona, lo agarran, lo meten a la cárcel. Si en tiempo de guerra usted se va y lo recapturan, le tiene la pena de muerte. Eso no tiene nada que ver con la constitución del Estado, es la militarización en un país. Entonces la persona que abandona en tiempo de guerra, porque es militar, es un militante, pertenece a esa unidad. Por eso lo que hacen los países es militarizar a veces la nación para poder poner las leyes y hacer que las leyes se cumplan. Todas las naciones que son militarizadas subsisten más. ¿Por qué? Porque hay leyes a respetar. Y eso se reconoce en el ejército. Usted sabe, voy al ejército, ahí no es convento. Ahí hay reglas a las cuales te vas a someter. Hay horarios para ir a dormir, hay horarios para levantarse, hay que pedir permiso, hay que saludar, hay que dar orden. Ahí tiene que andar avispa, avispa, avispa o mosca, como dicen los peruanos, porque si no raspa lotín. Usted tiene que estar siempre ojo al Cristo, dicen allá en mi país, porque usted de repente ve que pasa un superior, salude, ay, buenos días mi teniente, ay, buenos días y usted se anda siempre, porque si no lo hace, raspa lotín. O sea, se saca un premio, pues, y va de castigo. Porque ese lo militarizado. Ahora, la Biblia compara que la iglesia de Cristo es una institución militar, celestial. Tanto así que está compuesto por escuadrones, ejércitos, ¿no es verdad? La Biblia dice ejércitos de ángeles. Y la iglesia somos el ejército del Señor acá en la tierra. ¿Por qué? Porque es una institución militar. ¿De dónde agarra el modelo militar? Los militares de la Biblia, un modelo de Dios. Entonces dice que todo cristiano cuando acepta al Señor viene incluido en las milicias del Señor. Somos militantes del reino de Dios. Y hay un general en todo, Cristo Jesús. Cristo Jesús. A Él están sujetos todo, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, donde todo está sujeto a Él. Tanto así que dice, delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Porque Él es el general. Pero hoy, no, pastor, ¿dónde está mi fusil? No tenemos ni hondilla, ni onda. Por eso es que especifica, dice, las armas de nuestra milicia, que es una milicia divina, celestial, dice, son poderosas ¿en quién? En Dios. En cambio, en la vida terrenal, la arma se vuelve poderosa en base de la capacitación del individuo. Hay personas, dice, un francotirador, ese tiene puntería, ¿no? Agarra un día y pega, agarra una pistola y pega, agarra un fusil y pega. No, no es verdad. No es verdad. Hay una capacitación de técnicas que debe aplicar antes de efectuar el disparo para que él pueda pegar en el objetivo. Puede ser con cualquier arma en base a lo que va a hacer. Pero hay una capacitación que tiene que ver.
con el terreno, con la humedad, con el viento, con la distancia, y con todo eso tiene que ver, ¿verdad? Entonces se evalúa la capacidad, pero es el tipo, porque a usted le pueden dar un fusil de francotirador y no pega nada. Porque ese es la persona que se ha capacitado. Y si esa persona aplica todas las reglas antes de disparar, es efectivo. Pero si no las aplica, no sirve nada. Por eso dice, ahora, en la parte humana es el humano, pero en Dios es Dios. Porque acá yo me puedo capacitar, seminario tras seminario, escuela bíblica, teología, y yo acá, y hoy voy, disparo y nada. ¿Por qué? Porque las armas que Dios me ha dado no son humanas. Y no las hago funcionar yo, funcionan en Dios. En Dios. Si Dios te dio un don, quien lo hace fluir es Dios. Si Dios te dio el don de predicar, el don de enseñar, el don, qué sé yo, de ayudar al necesitado, de llorar con el que llora, llamémosle don, llamémosle lo que sea, pero Dios te lo dio, funciona en Dios. Si a mí me mandan donde se están muriendo los niños de hambre, por eso no me ha mandado el Señor. ¿Usted cree que, sabía usted que hay misioneros y hombres de Dios que están orando y los niños se les están muriendo en las manos? Hermano, la muerte lejos esté de mí. Ay, pastor, usted fue militar. Si me hablan de violencia y agresividad, yo fui militar y vi la muerte. Pero si me hablan en Dios, yo no quiero ver a nadie morir. Peor un niño. Entonces, Dios no me manda allá, pero ha mandado a otro porque lo ha capacitado para eso. Y hay gente que está orando, por favor, Señor, sana a este niño, ya se murió, póngalo allá, tráiganme otro. Porque Dios los ha capacitado. Por eso dice que Él puso cada miembro donde Él quiso. Y no es que solo quiso, lo capacitó y le dio, lo equipó. Y todo lo que Él le ha dado funciona por Dios. Entonces, si alguien está ahí orando por el niño que está muriendo, vengan todos. Ha visto que el misionero quiere que todos seamos misioneros. El pastor quiere que todos sean pastor. El evangelista que todos sean evangelistas. ¿Por qué? ¿Por qué no se entiende que pastor es pastor, evangelista, evangelista, misionero, misionero? El que llora, llora. El carácter de Pablo es uno, el carácter de Juan era otro. Hay un problema en la iglesia que hay que resolverlo con carácter. Traigan a Juan. Y Juan llegaba, amados, en el amor del Señor, dejen de pelear, por favor. No, necesitaban a Pedro, que ya venía con la cintura en la mano. Se me sientan los dos y hoy me van a escuchar. ¡Oh, les cae! No siempre se necesita un pastor amor, mucho amor. A veces necesitamos un Pedro que saque la espada y que nos corte las orejas. Porque Dios ha colocado en base a la necesidad de la humanidad y donde Dios nos va a llevar. Entonces, por eso es que yo no tengo conflicto. La gente siempre ha querido moldearme. Que el pastor tiene que ser, no, el pastor es así como es. Así quiso Dios. Y de repente hay unas cosas que Dios no las quiso, pero yo debo luchar para dejarlas, ¿verdad? No es que somos perfectos en Dios. Sí, es verdad. Pero fluye en Dios. Eso debemos entenderlo. No todo, Pablo dice, no, ¿acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos pastores? ¿Acaso son? No, dice Pablo, no. Dios puso a cada uno donde Él quiso. A las hermanas acá les encanta la música. Ustedes ahí ven los instrumentos y les vale. Porque nosotros para cantar solo en los sapos nos inspiramos a como salga. Sino poderosas en Dios para la destrucción de qué cosas? Fortalezas. ¿Qué es una fortaleza, hermanos? Bíblicamente la fortaleza es una estructura muy segura donde se protegían las personas que iban siendo perseguidas. Y aún esas estructuras eran llamadas intocables. Si la persona es como jugar ladrón librado. ¿Jugó alguna vez ladrón librado?
no sé cómo le llaman en otro país. Entonces, el policía va siguiendo al ladrón, pero el ladrón tiene un lugar de descanso. Y cuando él llega y descanso, y el policía no lo puede tocar. Y el policía está por ahí esperando que salga. Y de repente el ladrón sale de nuevo y el policía va con todo, ¿no? Ladrón liberado. Y cuando lo agarra lo lleva preso. Y este ladrón viene a sacar a los otros ladrones. Los toca y los otros salen. Entonces el policía debe estar cuidando ahí. Eso es. Eso es. Por eso dice, estaba en esta fortaleza donde se escondían. Y eran estructuras fuertes, ¿verdad? Tanto así que se puede comparar aunque con la estructura que tenía Jericó. Era una ciudad muy segura, sus murallas. Entonces, hoy las podemos comparar con estructuras enormes, barreras que se levantan enfrente de nosotros. Dice que cuando Satanás tiene las personas, la Biblia lo llama a Satanás el hombre fuerte. Hermanos, nadie puede rescatar un alma de las manos de Satanás. Yo he escuchado cristianos que dicen, hoy me gané 5 almitas. ¿Va? ¿Eres anticristo? ¿Qué cosa? Porque tú no puedes ganar nada. Toda alma está amarrada, atada, metida en un lugar, en una estructura, hermanos, donde Satanás las tiene protegidas. Y dice, cuando el hombre fuerte está ahí, todo está seguro. Necesita que venga el hombre más fuerte que él. Y el hombre más fuerte que él no son los pastores, no son los apóstoles, no son los evangelistas, no son ninguna persona. El hombre más fuerte se llama Cristo Jesús. Para, hermanos, destruir la autoridad que Satanás tiene sobre las almas, tiene que llegar la autoridad que está sobre él, que es Cristo. Entonces Satanás está bajo la autoridad de Cristo. Satanás fue una creación de Dios. Es un ángel creado de Dios. Y aunque se rebeló, él acá anda en la tierra haciendo lo que Dios le autoriza a hacer. Pero cada vez que hay reunión en el cielo para dar información a Dios, Satanás llega, dice la Biblia, para rendir información. Y dice, ¿y cómo viste los hermanos de la iglesia Maranata? ¿Viste cómo son esos de fuerte? Dice, de valientes, de buscadores. Uy, dice Satanás, ¿para qué te sigo hablando? Déjame tocar a uno de ellos. Ve, dice el Señor, porque Dios considera que nosotros somos fuertes. Espera que nosotros resistamos. Espera que nosotros luchemos. Espera que nosotros lo honremos. Por eso es que Él permite que Satanás vaya. Solamente le dijo, como en el caso de Job, no los mates, por favor. Por eso es que siempre le he dicho, aunque usted esté por el piso en el ring y ya le dieron un guantazo, usted levántese. Yo vi la última pelea de Joshua, este campeón mundial inglés, y había ganado todas sus peleas acá en Inglaterra. Lo invitan a la arena de Estados Unidos y tiene que pelear. Por falta del que lo había retado, agarran un mexicano gordito, no me recuerdo cómo se llamaba el mexicano, y le hacían bully a este mexicano porque es bien gordito, de verdad. Imagínense un boxeador de peso máximo y él bien gordito. Pero lo que le quiero contar, que como al tercer round, el Joshua, que es un morenazo con unos tremendos músculos, ¿verdad?, pega fuerte, le dio un guantazo, ¡paz! Y el mexicano de él cayó. Hermano, se sienta, se pone de pie y lo agarra. Lo mandó al tapeto 4 veces y le ganó los 2 títulos. Eso fue una revolución porque nadie esperaba que este mexicano le ganara al campeón mundial. Pero él dijo que cuando lo mandaron a la lona, dijo que no iba a deshonrar a México. Y se levantó con mayor fuerza y lo mandó al tapeto, al grandulón ese, 4 veces. Porque aunque esté en la lona, recuérdese que usted tiene un campeón, que usted tiene al Señor,
Y que no somos nosotros los que tenemos que levantarnos con nuestra fuerza. Es Dios en nosotros. Es Dios en nosotros. Puedes tocarle lo que sea, pero no le toques la vida. No se preocupe. No siempre nos vamos a morir de un cáncer, aunque nos llegue. No siempre nos vamos a morir debajo de un bus aplastados. No nos vamos a morir de esa enfermedad. Crea en Dios, espera en Dios. Porque Él tiene la última. Hasta los muertos resucitan, hermano. No digamos los enfermos que no se sanen. Hasta los muertos resucitan. No hay nada imposible para Dios. Cuando Él llamó a Lázaro, le dijo fuera, y el tipo salió vendado, saltando. ¿Por qué? Porque no puede resistir la vida a la voz de aquel que dio la vida. 4 días de muerto. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios, hermanos. ¿Le alaba esta mañana? Claro, hay que tener lo que Dios quiere que tenga. Entonces, ¿qué debo tener yo? Las armas de Dios. Hay hermanos que tienen un fusil ahí en la casa. Hay gente que tiene pistolas todavía. Tienen machetes, leños, piedras. Porque algo quieren hacer ellos. Lo tuyo no funciona. Porque cuando llega el enemigo, ni te acuerdas de ellos. Lo único que funciona es las armas que Dios nos ha dado. Entonces vaya botando todas estas armas. Pedro tuvo que botar la espada, hermano, y tuvo que agarrar las armas que Dios le dio, la oración, el clamor, y ahí comenzó a derribar fortaleza. Porque la otra que él tenía, solo orejas cortaba. Y estas de Dios destruyen fortaleza. Entran a lo más profundo del alma del hombre y pueden liberar a una persona esclavizada e influenciada por el diablo, trastornada por los demonios. Usted le clama con autoridad y esa persona puede ser libre. ¿Por qué? Porque las armas en Dios son poderosas. No hay vicio en la cual puedan permanecer atados sus hijos, su familia. Hermanos, de lo que carecemos es de oración, todos nosotros. De clamor a Dios para que Dios haga cosas, porque Dios nos ha equipado para eso. Job capítulo 28 versículo 12 y 13. Entonces yo debo tener lo que Dios quiere que yo tenga. Dejemos de apoderarnos de las cosas que no nos van a dar victoria. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? 13. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Entonces la primera cosa que el hombre debe adquirir es la sabiduría de Dios. Porque Pablo dijo, ¿qué? No éramos tan sabios. Nos faltaba 10 para el euro. A veces no llegamos ni a 90. Se nos enciende el foco 5 minutos después. Mire, esto se hace así y así, así. No entiendo. ¿Me puede explicar, por favor? Mire, esto se hace así, así, así. Ah, dice para allá. No, otra vez, para allá, así, así. Ah. Hasta el siguiente día viene a decirle, gracias hermano, a las 12 de la noche me desperté y lo entendí. Y usted no pudo ni dormir frustrado pensando que usted como maestro no funcionaba. Porque no somos tan sabios, hermano. Nos cuesta retener, nos cuesta ordenar las ideas. Si nosotros fuéramos sabios, estuviéramos en la NASA. ¿No es verdad? Ustedes leen su Biblia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Han leído los mandamientos del Señor? ¿Y por qué los desobedecen?
Porque no somos tan sabios. A veces no logramos entender. Esto quizás es para los otros, ¿verdad? Hay que gente más mala esto, hermano. Mire, Pablo les exhorta porque como se vestían, ay Dios mío, qué pecado. Yo veo a los hermanos y él está en la misma condición. Porque sí logra entender que era para los demás, pero para él no. Entonces Job dice que la sabiduría de la iglesia no es una sabiduría terrenal. Porque hay una con la que nacemos, pero esta es superior porque es de Dios. Dice, no está en la tierra de los vivientes. Ahora, si no está en la tierra de los vivientes, ¿dónde está? Ha de estar allá, porque Dios es la sabiduría. Pero Dios no tiene las cosas para Él. Dios quiere dárselas a sus criaturas. Ahora vea lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 5. Yo lo único que tengo que hacer es pedir. Dice, si a alguno le falta 10 para el euro, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, se le enciende el faro después de 10 minutos. Al siguiente día no logra entender. Yo, pastor, voy a dejar el IBEA porque yo no comprender nada. Ya hasta inglés me habla y dice, no comprender, pastor. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No vaya al psicólogo, no vaya al quirófano que a ver si le añaden un cablecito lo van a dejar más loco. Yo conocí amigos míos que le intervinieron el cerebro y que perdieron la memoria. Ya no la tenían, pero estaban por encontrarla y hoy se les perdió de nuevo. Pidan a Dios, el cual da ¿a quién? Ay, solo a los buenos, solo a mí, ¿verdad? Solo a los líderes. Dice, a todos. Aunque sea tu poquito. No, abundantemente y sin reproche le será dada. La sabiduría de Dios no es de los hombres. No es porque yo paso horas estudiando. No, ese es el sacrificio que uno puede hacer para aprender más. Pero la sabiduría de Dios es la que yo puedo pasar horas, hermano, y no aprendo nada. ¿Cuántas veces ha guardado la Biblia y se fue a dormir después de horas y no entendió nada? Y después viene el culto y dice, anoche estuve leyendo eso que decía el hermano que predicó. Yo no entendí así, hermano. ¿A cuánto les da sueño leer la Biblia? Parece el álgebra, ¿no? Parecen las matemáticas. Sí, la tabla del 1, sí, 1 más 1, 2. 1 más 2, ahí va. Ahí. 7 por 8. Ay, qué aburrido esto. Mejor me voy a dormir. Porque nosotros no somos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Prepara su corazón, le pide a Dios antes de abrir la Biblia y la sabiduría de Dios va a fluir. Y usted cuando puede pasar horas estudiando la Biblia y usted dice, wow, nunca había visto esto así. Porque no está alumbrando su foco. Es la sabiduría de Dios. Pídala. Pídala, pídala. Para tener lo que Dios quiere que yo tenga, debo pedirle la sabiduría a Dios. Tenemos que tener la sabiduría de Dios para que Dios comience a confiar en nosotros. Un día un hombre decidió repartir 1,000 euros a sus hijos y comenzó, dijo, a este es inteligente, va a ir a invertir, este acá. Pero había medio, ¿verdad? Que como aquella señora que le dijeron, ¿cuántos hijos tiene? 10, todos vivos. No, dijo 3 medio idiotas. Le estaban preguntando que si le había muerto a alguien, pero ella pensó de viveza. Pero este hombre vino a repartir y dice, y había esa oveja negra, ¿verdad? Que dice, ¿qué le voy a dar? Bueno, ni lo convocó para la repartición de los 1,000 euros. ¿Y para qué? Se lo doy.
se va con los amigos al pollo campero después del culto y se lo gasta todo. Amén. Dios no va a invertir en alguien que no va a aplicar una buena administración con sabiduría. Entonces Dios primero nos tiene que dar sabiduría para luego darnos todo lo de Él. Adquiera sabiduría en Dios para no volverse burro, para no volverse dueño de ello, para que entienda que es de Dios, no es suyo. Se necesita para saber cómo conducirlo, cómo hacerlo, cómo aplicarlo, siempre con la sabiduría de Dios. No es de que, por eso es que cuando no tenemos la sabiduría de Dios, todo vamos en el nombre de Jesús, hermano, en la sangre de Cristo, y después vienen endemoniados. La gente anda pecando en el nombre de Jesús, ahí está. En el nombre de Jesús me subo en este bus sin billete. Pues en el nombre de Jesús, Jesús le va a enviar a los billeteros para que le hagan la multa. ¿Por qué transgrede la ley? Porque Dios no va a favor de eso. Nos dio una sabiduría. A lo mejor puede hablar con alguien y decirle, no tengo, algo puede pasar, pero no puede actuar así en el nombre de Dios. Eso es insensatez. Se necesita la sabiduría de Dios. Por eso es que hay hasta ministros en los púlpitos haciendo cosas sin la sabiduría de Dios y mal usando, mal invirtiendo todo lo que Dios un día puso en sus manos. Sabiduría, pídala. Efesios 4, 7 y 8. ¿Por qué Dios está interesado en que yo tenga sabiduría? Estamos en el punto de tener lo que Dios quiere que yo tenga. Efesios 4, 7 y 8. ¿Qué es lo que pasó? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Sigamos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y, la frase de abajo es la nuestra, dio dones. Hay don de sanidad, hay don de milagro, hay don de fe, hay una variedad de dones, hermano, que Dios quiere darle a los hombres, ya les ha dado a los hombres, pero cada vez que Dios va a repartir dones, primero quiere que nosotros hayamos pedido sabiduría para ser sabios en Él, no según nuestro criterio. Estamos ya por cerrar. Primera de Corintios 12, 27, 28. Ahí usted ve que le dio dones a los hombres, ¿verdad? A los hombres. Es plural, no singular. No hay un solo hombre en la tierra que tenga los dones. No, todo hombre que se meta con Dios, Dios lo capacita, Dios le da. Vosotros pues, dice Pablo, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros, la iglesia, componemos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. En un cuerpo hay extremidades, hay el cuerpo y bueno, todo lo que usted ya sabe. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La uniformidad no es la que busca Dios, ¿verdad? Busca la unidad en la particularidad. Todos podemos ser diferentes funciones, pero estamos unidos a un solo cuerpo, que es Cristo Jesús. Entonces vosotros pues ya dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, luego tercero, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. 29. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. Pero somos un cuerpo en Cristo y Dios nos ha colocado donde Él quiso que nosotros estemos con una especialización. ¿Sí? Ay, yo quiero predicar como ese predicador. Si Dios no te dio el don de la predicación, pero ya estudié teología. La teología es para estudiar la Biblia y conocer a Dios. No es para ser ministro, no es para ser pastor, es para saber, conocer la palabra y la voluntad de Dios. Entonces tenemos que entender. Dice, ¿cuándo me meten al ministerio de alabanza? Por favor. Hay que traer eso.
Hay niños que ya nacen con eso. Y hay otros que Dios se los da, gloria a Dios. Pero hay gente que canta, y yo digo que nunca le dijo a su familia cuando cantaba. No anden engañando a la gente ni a los niños, hermanos, que después crecen y siguen haciendo mal a todos los demás. Cada quien en su lugar. Dios es especialista en eso, en poner cada cosa en su lugar, cada persona en su lugar. Y cuando estamos en el lugar de Dios, todo va de maravilla. Usted, oh, wow, como Dios lo usa. Claro, Dios lo puso. Póngase otro y usted se va a dar cuenta. Ay, dice esto, fue un chasco. Claro, Dios no lo puso. Todo lo que puso Dios funciona, hermano. Por eso toda persona debe descubrir el don, el llamamiento, lo que Dios tiene en su vida. Y aunque yo quisiera hacer muchas cosas, como ahorita quisiera estar en la playa, pero no debo. Así uno en el evangelio quiere, yo quiero predicar, yo quiero ser acá, yo quiero ser allá. No ande cubriendo huecos. Usted no trabaja en caminos ni en las obras públicas. Dios lo puso en un solo lugar. Y puede tener hasta 2 o 3, pero Dios lo ha capacitado para hacer esas funciones. Amén. Es parte del don de Dios que ha puesto en usted. Y póngase de pie y veamos lo que dice Efesios. Nos quedamos, hermano, con hacer lo que Dios quiere que haga y con estar donde Dios quiere que estemos. Hemos solamente descifrado tener lo que Dios quiere que tenga. Hemos visto la armadura de Dios. La sabiduría es importante. ¿Para qué? Para que Dios deposite todos sus dones. Porque si yo no vengo capacitado, sucede en los países, póngase de pie por favor, sucede en los países que están en vía de desarrollo. Yo lo vi en mi país, en la guerra y en la posguerra. Cuando entró el comunismo, inició la guerra, las tierras quedaron abandonadas, que eran dueños los terratenientes, los ricos, y luego se entraron programas de FINATA y de no sé qué cosa. ¿Y qué hacían esto? Pues darle tierra al pobre, y la banca hacía préstamos al pobre. Se formaron cooperativas, les pidieron que pusieran una directiva, un presidente, un vicepresidente, y los campesinos se organizaron y nació una variedad de cooperativas, ¿verdad? Y entonces vino el gobierno y claro, el gobierno compró las tierras a los ricos y se las dio a los pobres para que las trabajaran, manzanas de tierra, cantidad, y después préstamos en los bancos y les daban abonos, semilla y todo. La idea era que ayudar al campesino para que estos campesinos progresaran. Pregúnteme después de muchos años dónde están esas cooperativas, dónde están esas tierras y cómo quedaron esos préstamos. Mi padre mismo fue presidente de una cooperativa y comíamos bien en ese tiempo. Pero platita que llegaba, eran miles de colones que les daban, 30,000, 40,000, 50,000 les soltaba el banco. A la próxima semana ya no tenían nada porque repartía el presidente, el vicepresidente, el tesorero. Porque el que nace sin una educación de progreso no va a progresar nunca. El rico progresa porque nace rico y él viene instruido desde niño a cómo seguir haciendo dinero. A nosotros nos dan dinero y como nunca tuvimos, no queremos tenerlo. Buscamos desparramarlo porque no hemos sido educados. Aunque no estoy hablando 100%, hay personas que se van educando, hay muchos programas de ayuda y de capacitación para que las personas vayan, ¿verdad? Comienza la pequeña empresa y pueden volverse grandes empresarios, pero tiene que ver mucho la capacitación, la formación, es lo que hace Dios. O sea, se tomó lo más vil. ¿Usted cree que yo sabía lo que era ministrar? Imaginémonos nuestra iglesia que Dios nos ha dado. 3 locales, 2 filiales, una casa del refugio, miles de euros. ¿Usted cree que yo sabía administración? He tenido que ir aprendiendo, pero he decidido aprender. ¿Para qué? Para que lo que Dios nos ha dado siga adelante. Porque acá nada costaba decir, todos los diezmos son del pastor, ¿eh? Así dice la Biblia. Y usted dice amén. Mañana estuviéramos sin local. Pero hay que tener la sabiduría de Dios. Y ese progreso lo tenemos que tener. Hay parte que es nuestra y hay parte que es de Dios.
usted se pone a capacitarse y a pedirle a Dios: Señor, ayúdame, dame sabiduría. Entonces Dios va a comenzar a soltarle a usted, va a comenzar a darle. Eco, porque puede quitarle un trabajo y darle otro mejor. Eco, porque puede poner dinero en sus manos. Porque puede darle más familia. Porque puede darle una buena casa. ¿Por qué? Porque sabe que usted está siendo educado para no olvidarse de Él. Cierro acá. El hombre sin necesidades es equilibrado, pero cuando llegan las necesidades es desequilibrado. Solamente sin necesidades el hombre mantiene su meta, su equilibrio. Y su conducta lo muestra. Cuando hay una necesidad, su conducta lo muestra. ¿Por qué? Porque va en la búsqueda. Por eso es que somos desequilibrados. Hermano, busque de Dios. Hermano, no pierda. No, el problema es que tenemos necesidades y tenemos que ir a la búsqueda. Cuando la encuentra, el hombre regresa y vuelve a su meta de su equilibrio. Esa es la vida de los seres humanos. Y eso es lo que Dios nos ha querido evitar. Por eso Él dijo: conmigo vosotros estáis completos. Porque Él no es padre de gente desequilibrada. ¿Por qué? Porque Él es un rey. Y un reino no tiene necesidad. El rey suple para todos. Por eso es que nos pide sabiduría, sabiduría. Porque si te falta algo, venga a Él, porque el rey tiene. Y el rey da. Entonces ya no vas en la búsqueda tú. Si yo trabajo tengo, si yo me esfuerzo tengo. Esa es la mentalidad humana sin Dios. Si tú confías en Dios, vas a tener siempre. Y vas a ser equilibrado, una persona que no se altera. Tiene problemas, tiene necesidad, pero ya fue a Dios, pero no pierde su convicción cristiana, su devoción a Dios, su tiempo de reunirse, su tiempo de buscar de Dios, a pesar de lo que esté pasando. Sí necesito eso, pero ya Dios lo sabe, y yo sé que Dios me va a proveer. Cuando usted comienza a vivir así, hermano, usted va a vivir en el círculo del éxito que Dios tiene preparado para su iglesia. Quiero que cierre sus ojos. Te damos gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor. Gracias por tu santa y poderosa palabra. Gracias por cada consejo que nos da, Señor.